Viernes 2 de agosto de 2013. Asunto inédito. 8 en el ciclo alternativo, 4 en el ciclo biológico, 4 horas y 19 minutos. Unos definen la certeza. Madre mía. Volver a empezar, volver a empezar. Viernes 02. Ay, qué desastre, qué desastre. Viernes 2 de agosto de 2013. Cinco horas 32 minutos. Asunto inédito. 8 en el ciclo alternativo, 4 en el ciclo biológico, 4 horas 19 minutos, la hora del comienzo. Unos definen la certeza como la plena posesión de la verdad, correspondiente al conocimiento perfecto, y la conciencia de ella permite la afirmación sin sombra de duda, con plena confianza. Maurice Polanco dice que cuando Locke se pregunta qué es lo que hace de algo cierto y verdadero, piensa como un racionalista. La certeza, según Locke, no se puede predicar de clases enteras de cosas, pero sí se puede aplicar a proposiciones sobre relaciones. Así todos sabemos que 3 es más que 2, o que 3 es un número imposible. Pero tener 1 la certeza es el equivalente a tener 1 la seguridad. En palabras de Antonio Millán, de su léxico filosófico, porque certeza deriva de certitudo, que es firmeza, y en latín firmitas quiere decir estabilidad, solidez, permanencia, lo opuesto a vacilación o fluctuación. Así que la certeza es la exclusión del temor a errar, de poder juzgar sin ser interferido por ese temor, que es algo que a los que creen en el cielo y en el infierno les está vedado. Como le he leído a alguien que había leído a Julián Marías, le seguía en eso de la resurrección de la carne, porque algo que nos impulsa a considerar a los no creyentes es el pavor del infierno, que dice que no es un lugar, como muchos valoran, que es un estado eterno. Y a la certeza, que va unida a la verdad, se le da el nombre de certeza objetiva. Yo no. Yo solo puedo hablar de una certeza subjetiva, pero es que cada cual vive con su conciencia. Y la serenidad se alcanza como un cielo. En vida o no se alcanza, pero entiendo, claro que sí. ¿Cómo no habría de entenderlo yo? Que cuando uno ha perdido el amor de su vida, como Julián Marías a Lolita, o la profesora Salas a Labio, a uno le sostenga la esperanza de que después de la vida haya una continuación de la vida, o la vida fuera solo una antesala de la dicha, donde esos seres queridos les estarán esperando. Porque esto lo planteó la profesora Salas en una de sus últimas apariciones televisivas. El hecho de que si no hubiera nada después de la vida, bueno, pero que esa perspectiva le parecía desazonante. El hecho de que la vida no fuera el final, que a Julián Marías no, a Julián Marías le esperaba una mujer con los brazos abiertos en el reino de los justos, que son 2 personas de una intelectualidad probada, meditarán los otros. Yo no. Yo cuando digo que los muertos tuvieron su vida y tuvieron su muerte, digo que la justicia la hacemos los vivos o no la hacemos. Y ahora estoy en condiciones de reparar mi error, que creo no haberlo cometido, ya que tengo la transcripción de esa parte de la conferencia de Javier Novo. Y él sí que asegura en un momento dado que en esos experimentos a los que se refería no consiguieron lograr las purinas. Crearon nuevos nucleótidos que no llevaban el azúcar y lo sustituyen por otras cosas. Los ácidos senonucleicos, del cual el ácido anhidroexitol era el más prometedor en el orbe de la hipótesis que estaban barajando del surgimiento de la vida primera. Pero son serios los problemas que existen para fabricar RNA en el laboratorio.
ácido ribonucleico. Y ahora lo cito textualmente. Para sintetizar un nucleótido o un ribonucleótido, tienes aquí un pentágono, que es una pentosa, y aquí un anillo con unos nitrógenos y tal, y un fósforo ahí. Eso en las células se cataliza por una serie de reacciones químicas, pero ¿cómo fabricar esto a partir de componentes sencillos, como antes decía? Y el amoníaco, por reacciones, digamos, espontáneas, durante años y años la gente lo está intentando. Y puedes llegar a tener la base, puedes llegar a tener la pentosa, pero este paso, que es la condensación de los dos, para dar esto es imposible, así de una manera sencilla. ¿Muy claro o no? Voy a ser sincera, es un desastre de explicación. Pero puedes ampliarlo, como yo he hecho a través de su blog, que él nos ha recomendado, a ciencia cierta, con 100 escrito, un número en la dirección web, porque en letra el nombre dijo que ya otro se le había adelantado. Que yo lo que le escribí no fue a él personalmente, sino un comentario que le dejé en su espacio. Y tiene un canal de audiovisuales, y por eso adelanté que lo había tomado por profesor, porque en esos audiovisuales se esmera en resultar más correcto. Pero dice por escrito que el hecho de que en una misma molécula existe la transmisión de información y la actividad catalítica indica que al comienzo la vida pudo haber surgido así, de la ribointerferencia, entre comillas fenomenológicas, y que los más serios problemas para fabricar un RNA lo supone la ribosa, que es muy difícil de sintetizar de modo no biológico, entre comillas fenomenológicas, porque para ello hace falta una alta cantidad de otro elemento químico, que es el boro, que en los primeros instantes de la creación entre comillas fenomenológicas, es bastante probable que se hallara en las arcillas, del mismo tipo que hoy se pueden, no sé si encontrar o sospechar, en el planeta Marte. Ayer eran las 5:02. Voy al baño. Reconexión, 5:15. Y fósforo, entonces, hace 3.500 millones de años, parece ser que había fósforo reactivo, producto de los últimos bombardeos estelares. Pero lo reconozco. El hecho de escucharle decir que las purinas habían resultado inasequibles hasta el desaliento me condicionó para considerar que la ciencia actual era incapaz de realizar lo que la vida realiza. Pero como murmura Antonio Machado en 1910, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Y Claude Adrien Helvetius creía que tener una sensación era de hecho juzgar, dado que según él existe un proceso automático, no sé si en palabras suyas o de Polanco, que nos llevará al conocimiento del mundo a partir de nuestras experiencias sensoriales del mundo. Yo, en el caso de la resurrección de la carne, en cambio, me guío por el sentido común. Se me ha explicado lo que era la vida. He seguido dándole vueltas, seguiré dándole vueltas. Y cuando me encuentro con una víbora triturada en la carretera, o un gato negro con los ojos desorbitados, como lo dejó el percance del accidente, un pajarito muerto muy probablemente por el golpe del calor, soy humilde, como Locke lo era, y ni pienso ni siento que yo como eucariota sea en ningún modo diferente a ellos. O se puede llegar a experimentar miedo por haber muerto, o se puede llegar a experimentar miedo por haber interferido en la vida de los fagos, o haber realizado experimentos con microbios, bacterias, ratones y diversos animales. Porque mira que si estábamos dudando todo el tiempo, según la teoría fenomenológica de Husserl, lo que hacíamos al dudar era excluir la posibilidad de la verdad, y por ausencia de rigor. Locke afirma que no hay experiencia de una sustancia, sino de las cualidades sensibles reunidas en cierto orden, y que nosotros formamos la noción de sustancia para dar cuenta de ese orden de combinaciones, y que en rigor nada autoriza a afirmar que el mundo está naturalmente constituido por multitud de sustancias. Pero Locke piensa el dolor y la inquietud, su evitación piensa que el dolor y la inquietud.
Su habitación constituyen la motivación humana, la voluntad y la libertad sus ejercicios, más aún que la búsqueda del placer. Yo ya voy a dejarte hoy. Ha sido un amanecer de tripas revueltas, pero en algunas horas me desplazo a San Román de Candamo, ya que ayer marqué el número de teléfono de su ayuntamiento y sorprendentemente conseguí un hueco en el turno de visitas de hoy. Así que a la 1 estaré viajando hacia la prehistoria, y como cuando era niña y había excursiones y me emocionaba tanto, porque esos días los esperaba y los gozaba con toda la ilusión del mundo. Que tu día de hoy sea así, querido profesor.